Buenas tardes y bienvenidos a este panel que, como lleva el nombre, de los márgenes en contacto con el español, lenguas de minorías y periferias. Mi nombre es José Rodríguez, he sido director de la Academia Filipina de Lengua Española durante 20 años, un poco más casi, y ahora soy director honorario. Y que, por cierto, tengo que decirles que la Academia Filipina celebra el próximo año 100 años de vida. Es decir, fue fundada en el año 1911. 24, perdón. Somos la 11ª por orden fundacional, lo cual quiere decir mucho de las 22 academias. En cualquier caso, repito, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel. Este es uno de los paneles de la línea temática del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Y también tengo que decirlo, que tengo mucha suerte, soy muy afortunado de poder haber asistido a los 9 desde el año 1997. Y pues es uno de los congresos que ha sido todo tan rápido, pero al final de todo es tan bonito, el estar en Cádiz. Esta sesión que coordina el doctor Darío Villanueva servirá definitivamente para analizar distintos enfoques y las perspectivas un poco de lo que aquí vamos a tratar esta tarde. Yo no me voy a entretener. Voy solamente a referirme a quien tengo conmigo, que es al doctor Darío Villanueva, que va a ser quien va a coordinar esta sesión, este panel. Ya saben, muchos le conocen, y aquellos que no le conocen, ha sido director de la Real Academia Española desde el periodo del 2014 al 18, y al tiempo presidió la Asociación de Academias de la Lengua Española. Le tuve en Filipinas, creo que en el año 2018-2019, conmigo en visita oficial durante ese tiempo. Desempeñó tiempo atrás la Secretaría de la RAE también, vicepresidente y presidente del Instituto de España, presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, de la que, como algunos de ustedes saben, ha sido decano de Filología y también rector de esa universidad. Preside el patronato de la Universidad Nebrija, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y de la Red de Bibliotecas Españolas, es doctor honoris causa por 14 universidades de Europa, América y Asia, miembro del Consejo de Estado, y en 2021 publicó Morderse la lengua, corrección política y posverdad, un libro que ha sido galardonado en su momento con el Premio del Libro del Año de la Fundación Francisco Umbral. Y en el 2023 publicó Poderes de la Palabra. No me extiendo porque conozco además su trayectoria, una brillante trayectoria, porque ha recibido múltiples condecoraciones, yo creo que en las dos partes, en el Atlántico, al otro lado del Atlántico, en España y en Asia. Nos acompañan esta tarde, y no voy a extenderme para que don Darío lo haga en su momento. Tenemos, para no entretenernos, tengo a mi derecha a la doctora Ora, y voy a pronunciarlo con mi inglés lo mejor posible, Schwarzwald. No salió bien. Bueno, es un apellido de origen alemán, que es la presidenta de la Academia del Ladino, el judeo español. Y en la otra parte tenemos a Josaín Busines, que es correspondiente, además, profesor y correspondiente de la Real Academia Española, y a don Fernando Iwasaki, también profesor y autor. He leído con una pequeña introducción de don Darío Villanueva, decía que es tan andaluz como peruano y andaluz. Yo creo que estamos en una línea parecida, como yo con Filipinas, después de 50 años en ese país asiático. Muchas gracias, bienvenidos, y espero que esta sea una jornada que a todos no solamente nos importe, sino que lo pasemos bien durante la jornada y aprendamos. Gracias. Don Darío Villanueva tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El rubro general de este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz fue, desde su primera convocatoria
para Arequipa, Lengua española, mestizaje e interculturalidad, historia y futuro. En consecuencia de las 6 líneas temáticas que articulan nuestro programa, la primera se enuncia como la universalidad del español, encuentros y contactos lingüísticos. Son 10 los paneles que se atribuyen a esta capital línea temática y, lógicamente, varios de ellos atienden a la relación entre las lenguas originarias de Mesoamérica, el Caribe, del espacio andino y del Cono Sur, sin olvidar la afrodescendencia en relación con la lengua y la cultura hispánica. Capítulo aparte merecen los contactos e hibridaciones del español con el portugués y con el inglés. Pero dentro de la propia península ibérica y sus archipiélagos existe un amplio abanico de relaciones entre las otras lenguas españolas, además del castellano, así como todo lo referente al sustrato de la lengua bereber que hablaban los guanches en las Canarias. Y al igual que son muy relevantes los indigenismos presentes en el español y sus diccionarios, también se atenderá, y más transcurriendo este congreso finalmente en Cádiz, a la influencia de las hablas andaluzas en el español de América. Entre todas estas líneas temáticas, incluida la nuestra que versará sobre márgenes en contacto con el español, lenguas de minorías y periferias, encierran una enjundia muy alta desde el punto de vista lingüístico y filológico, pero también sugieren múltiples enfoques y perspectivas históricas, sociológicas y políticas. Un caso de especial interés a estos efectos es, por ejemplo, el de la situación del contacto lingüístico que se produce en el noroccidente extremeño, en la frontera española con Portugal. El valle o vale de Xálima se distingue de los municipios extremeños, leoneses y portugueses de sus alrededores por la lengua de sus habitantes, la conocida como afala. Y es que en varias poblaciones de allí se utilizan unos falaris, es decir, dialectos galaico-portugueses, el mañegu en San Martín de Trevejo, el largalteiru en Eljas o Valvadeira en Valverde del Fresno. Unos falaris que, aunque presentan pequeñas diferencias entre ellos, parecen venir en principio de una misma base lingüística, que es el portugués del antiguo dialecto de Beira Alta de Ribacoa, impregnado de arcaísmos y de leonesismos y también más modernamente de castellanismos que avanzan con fuerza entre las generaciones de mediana edad y son norma ya entre los más jóvenes. Pero igualmente se puede afirmar que esa lengua procede directamente del gallego. La pregunta es de cómo el gallego llegó a Extremadura y se conservó en las 3 localidades, en los 3 enclaves citados, evolucionando desde la Edad Media de forma muy similar a la lengua de Galicia. Una lengua diferenciada del portugués por razones históricas, pero perteneciente al mismo tronco. La explicación que los romanistas ofrecen es que tras la invasión musulmana de Extremadura y su posterior reconquista, buena parte de esas tierras fueron entregadas a señores gallegos y repobladas por gallegos. En Extremadura son muy conocidos apellidos de origen gallego, uno de ellos el de Saavedra, de los más antiguos en Galicia, que fue además apellido segundo de Miguel de Cervantes, o el apellido de Ulloa, una de las familias más potentes de la Extremadura medieval. Hay muchos otros, como por ejemplo Mexía, Moya, Pardo, Paredes, Moscoso, Otero o Monroy, segundo apellido, por cierto, de Hernán Cortés, que era medio gallego por sus antecedentes familiares. Este complejo de instancias lingüísticas, históricas y políticas nos acompañó el año pasado en la conmemoración del 5º centenario luctuoso de Elio Antonio de Nebrija, que se continúa en 2023 con eventos tan destacados como la exposición Nebrija en América, que los congresistas de este congreso, de este CILE,
podemos contemplar durante estos días, gracias al empeño de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura a través del Archivo de Indias y la Universidad de Sevilla, y gracias también al excelente trabajo de sus comisarias Lola Pons y Leire Martín. En la Plaza de San Antonio, en la sede de una entidad bancaria, se puede consultar esta magnífica exposición que yo recomiendo, ¿no? El sabio Nebrija fue un polímata, pero no fue un profeta. En 1492 publica su gramática sobre la lengua castellana, que es la primera de todas las que se elaborarían para las llamadas lenguas vulgares, que son las que se hablaban en Europa, mientras que el idioma de la cultura, de los saberes y de las universidades seguía siendo el latín. En el primer párrafo del prólogo, dirigido a la princesa doña Isabel, reina y señora natural de España, figura una frase que, tergiversada, alcanzaría gran resonancia. Es la frase que siempre la lengua fue compañera del imperio. Estábamos en un año decisivo para la historia universal, pero el maestro Antonio data su prólogo en agosto de 1492 y Cristóbal Colón se encuentra con el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492 por efecto de lo que podríamos calificar una serendipia, es decir, una chiripa, dicho de manera más coloquial. El imperio, esto no le quita ningún mérito ni valor, creo yo, a lo que ocurrió en ese momento y lo que sucedió después, para bien o para mal. Bueno, el imperio mencionado, pues, no era el que a partir de ese momento España empezó a erigir, sino el imperio que Roma creó expandiendo el latín por el medio mundo entonces conocido. No, la lengua castellana no fue el sustento del imperio español. Muy al contrario, Carlos V promovió desde 1522 el estudio y reconocimiento oficial de las lenguas amerindias. En 1573, Felipe II promulgó una disposición para sus nuevos súbditos en la que se afirma que, cito, no parece conveniente apremiarlos a que dejen su lengua natural, más bien se pondrán maestros para los que voluntariamente quisieren aprender la castellana. Y en 1583 dispuso también la creación de cátedras universitarias en Lima y en México de lo que se llamaban lenguas generales, como el quechua, el náhuatl o el muisca. Cierto que en fecha tan tardía como 1782, Carlos III quiso aupar el castellano, pero ya era demasiado tarde. Los lingüistas acreditan que a principios del siglo XIX solo hablaban español menos de un 20% de los nativos hispanoamericanos. De modo que está cumplidamente demostrado que quien hizo a nuestra lengua un idioma global, con más de 500 millones de hablantes hoy, no fue la colonia, sino la independencia de las repúblicas. El hecho es que desde los primeros años de la presencia española en América, numerosos misioneros humanistas comenzaron a elaborar gramáticas o artes, como también Nebrija denominaba a las suyas, que eran dos, la latina y la castellana, de las lenguas nativas. No muchos años después de la muerte de Nebrija, 1522, el franciscano Andrés de Olmos escribe en 1547 la primera gramática de la lengua náhuatl, en la que afirma: «No seré reprensible si en todo no siguiere el arte de Antonio». Antonio, el maestro Antonio, era Nebrija. Y aparecen enseguida gramáticas semejantes del tarasco o purépecha, del otomí o ñañú, de la lengua mixteca, de la zapoteca y de la maya yucateca, de la lengua poconchí, de la chicha, del quiché, del cachiquel y del futuil, del sedal, del vileda, de la chagua, de las lenguas tarasca, guaraní, lule y toconate, del aymara, del tonocoté, del mapuche, mapundungún o araucano, y así sin interrupción a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. En 1752, Fray José Zambrano publica El arte de la lengua totonaca conforme al arte de Antonio de Nebrija. Habrá también artes de la lengua huasteca, de la lengua de los tarahumaras y de los guazapares,
de la lengua teguima, vulgarmente llamada ópata, que natal lombardo termina en 1702, de la lengua caíta, de la tepehuana y de la caribe, del idioma guayú o guajiro, hablado por los costeros colombianos y venezolanos, una lengua característica porque su género inclusivo no es el masculino, sino el femenino. El mismo designio opera también en las Filipinas, con los idiomas tagalo e ilocano. En 1742, Fray Melchor Ollanguren de Santa Inés imprime en México tagalismo elucidado y reducido en lo posible a la latinidad de Nebrija, porque lo que el maestro Antonio había hecho había sido aplicar al romance castellano el molde de la gramática latina, de la que fue estudioso y gran difusor con sus popularísimas Introducciones Latinae, que fue el manual de enseñanza de latín en toda Europa durante mucho tiempo. Su herencia en América y Filipinas llevó la impronta de la latinidad al otro lado de los océanos, contribuyendo así a la regularización y conservación de idiomas ágrafos, que lo eran entonces, que no disponían de una escritura fonética, pero mediando en todo caso el salto trascendental del arte clásico al arte vulgar, del latín al castellano. Luis de Valdivia, además de la gramática del mapuche, elaboró la de dos idiomas hoy extinguidos, la lengua alentiac de los indios huarpes y la lengua milcayac. Contamos hoy con nosotros tres ponentes de diversas procedencias geográficas que resultan idóneos para abordar no todos, pero sí tres grandes vectores de nuestra línea temática centrada en los márgenes de contacto con el español. A ellos quiero ceder inmediatamente la palabra, a la que estoy seguro seguirán vivas intervenciones de los congresistas asistentes a esta reunión. Ora Schwarzwald procede de la Universidad de Barilán y preside la Academia Nacional del Ladino, judeo-español, de Israel, la última incluida entre las academias correspondientes de la española en el año 2020 y que pronto deseamos todos que sea incorporada como la 24ª institución de ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Sería prolijo reseñar sus múltiples aportaciones bibliográficas al estudio de ese prodigioso fenómeno lingüístico que a nosotros nos hace llegar el castellano del siglo XIV, que los judíos expulsados de Sefarad se llevaron consigo a la diáspora y que entró en contacto con numerosas lenguas románicas, germánicas, eslavas y tuvo una especial convivencia secular con el turco. Hossein Boussinet, correspondiente de la Real Academia Española de Marruecos, trabajó codo con nuestro último arabista, no hace mucho fallecido, al que yo siempre recordaré, Federico Corriente, y entre otros múltiples saberes se ha ocupado de la aljamía, ese apasionante complejo de textos moriscos en romance transcritos en caracteres árabes y de textos judeo-españoles transcritos con caracteres hebreos. Finalmente, Fernando Ibasaki, probablemente, decía yo, y parece ser que le ha interesado este chascarrillo mío al presidente de esta sesión, probablemente decía el más sevillano de los peruanos o el más peruano de los sevillanos. Es un ensayista, un novelista, historiador y profesor universitario que explorará las paradojas entre centros y periferias, minorías y mayorías, buceando entre palabras excéntricas, entre comillas, del español del XVI, que en algunos casos los lexicógrafos identificaron como de origen quechua o mapuche, cuando en realidad eran propiamente castellanas. El moderador les ha sugerido, dado el perfil de los tres panelistas, que abordasen pues aspectos de los márgenes de contacto entre el español y otras lenguas como las amerindias, así como el árabe. En cuanto al sefardí, la perspectiva es necesariamente histórica por la relación que esta variante del castellano medieval mantuvo con distintos idiomas en países diferentes de Europa, Asia y África, a los que
nuestros judíos expulsos tuvieron que desplazarse, tuvieron que emigrar. Y precisamente en este sentido, a propuesta que nos hizo la Fundación Tierra de Todos, propuesta avalada por el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, una propuesta que fue aceptada, lógicamente, por la organización del Congreso, con gusto cerraremos la sesión, después del coloquio, con la lectura de uno de los relatos escritos por emigrantes, por migrantes radicados en Cádiz, incluidos en un volumen que se acaba de publicar por iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz. Pero esto será después de las intervenciones de los ponentes, del coloquio con todos ustedes y como cierre de esta sesión. Por lo tanto, ahora, cuando usted quiera, tiene la palabra y nosotros nos vamos a sentar ahí para poder ver su proyección. Shalom, saludos a todos. Quisiera dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar en este distinguido congreso. Para empezar, quisiera leerles un breve cuento popular de Johá, publicado recientemente por Selim Salti. Óyeme, preciado, ¿tú te quieres casar con mi hija? Demanda a Johá, el padre de la novia. Sí, dice Johá. ¿Casa tienes? Sí. ¿Automóvil tienes? Sí. ¿Fumas cigarro? ¿Jugas cartas? ¿Bebes alcohol? No, señor. ¿No tienes mañas? Sí, hablo mentiras. Dividiré mi presentación en dos partes. En la primera parte hablaré del judeo español y en la segunda hablaré de la Academia del Judeo Español, o como decimos, la Academia del Ladino. Los judeos, no funciona. Ya está. Bueno. No sé. Oh. No sé cómo se... Ok. Los judíos han vivido en la península ibérica desde la Edad Media. Se llamaban sefardíes porque en hebreo sefarad es el nombre que designa España. Ellos vivían según las leyes judías en comunidades cerradas y publicaron textos. No funciona. Ya está. Ok. Con caracteres hebreos. Incorporaron a su lengua numerosas palabras del hebreo y del árabe. Por ejemplo, malsin, desmazalado, y al-Had, domingo. Cuando los judíos fueron expulsados en 1492, fueron estableciéndose principalmente en el Imperio Otomano, en Turquía y en los Balcanes. Una parte de ellos llegó también al norte de África, pero muchos de ellos llegaron a otros lugares. Testimonios del siglo XVI y adelante demuestran la publicación amplia de numerosos textos escritos con caracteres hebreos. ¿Ves unos ejemplos? La lengua continuó desarrollándose en la diáspora sefardí. Desde el punto de vista fonológico, conservó la pronunciación medieval. Por eso se dice en judeo español hijo, dicho, justo, mujer. Pero la lengua siguió evolucionando, por ejemplo,
mucho, agora, oganio, alcunia, y isites, hablimos, cantimos, y también comerás, vites, hazesh, y otros. El hebreo siguió influyendo no sé, no funciona. No funciona. El hebreo siguió influyendo dado que era la lengua de estudio y oración. Así se crearon palabras como ganavear, de la palabra ganav, o garonudo, de la palabra garón. ¿No? El siguiente. Ya está ahí. Con el paso del tiempo se sumaron influencias de las lenguas circundantes. Por ejemplo, bukluk y... No. Antes. Sí. Bukluk zarzava del turco, pirón necochera del griego, adio de italiano, elevo del francés, etc. Y se dieron influencias recíprocas de las lenguas. Por ejemplo, haraganut, de la palabra haragán, de español, con el sufijo hebreo. Guzmaji, del hebreo guzma, con el sufijo ji, del turco. Enjaminarse, quemarse, de la palabra hebrea jamin, con prefijos y sufijos españoles. Debido de la evolución, política, demográfica y social, a finales del siglo XIX, la sociedad sefardí tradicional empezó a cambiar. En los Balcanes surgieron nuevas naciones. El movimiento de la Ilustración hizo que los sefardim se abrieron a nuevas lenguas y escrituras. Los jóvenes judíos empezaron a estudiar en universidades fuera de los Balcanes. Se casaron en muchos casos con jóvenes de otros orígenes y la lengua utilizada en el hogar ya no era el judeo español. El movimiento sionista alentaba a los judíos a emigrar a Israel, y en Israel la tendencia era imponer el hebreo. La Shoah, el Holocausto, hizo que no quedaran muchos hablantes de la lengua en Grecia y Macedonia. Así se redujo el número de los hablantes del ladino. Hasta mediados del siglo XX, toda la literatura judía española se escribió con caracteres hebreos. Los cambios que he mencionado hicieron que a mediados del siglo XX se empezaron a usar la escritura en caracteres latinos del Aquí Yerushalayim. Hoy por hoy, hay numerosos hablantes de judeo español en todo el mundo, la mayoría en Israel. Se comunican a través de la red Ladino Comunità. Desde más que 3 años se reúnen por Zoom todos los domingos en encuentros de Al-Had. Bueno, y vamos a ver cuántas. Y otra vez.
Hay otros encuentros de sefardíes en judeo español. Hay numerosos espectáculos con canciones, historias y obras de teatro que atraen a una gran audiencia. Existe una activa creación literaria en judeo español, CDs, libros, diccionarios, los CDs, libros, y más. Para empezar el judeo español y otra vez diccionarios, etc. En la radio también. En la radio pública israelí hay un programa de media hora todos los viernes dedicado al judeo español. El judeo español se enseña en las universidades. En Israel hay 2 revistas dedicadas a esta lengua, la Dinar, en la Universidad de Bar Ilan, que yo soy la editora, y El Presente en la Universidad de Ben Gurión, pero hay otras revistas en el extranjero. La Autoridad Nacional del Ladino y el Instituto Salti organizan actividades y son responsables de numerosas publicaciones y actividades, de las que solo he mencionado algunas aquí, y son testimonio de la vitalidad de la lengua. Esta es la razón por la que se ha creado la Academia del Judeo Español de Israel. En febrero, en febrero de 2018 se celebró en la Real Academia Española en Madrid un congreso sobre el judeo español dirigido por el profesor Dario Villanueva, entonces el director de la RAE. En este congreso se decidió la creación de una Academia Nacional del Ladino en Israel. Otro y otro. Unos meses más tarde recibimos la aprobación de la entonces ministra de Cultura, doña Miri Regev. Tras la aprobación se creó un equipo que redactó los estatutos y seleccionó a los miembros. La primera sesión de los miembros se celebró en enero de 2020. Y en esa primera sesión se aprobaron los estatutos, se eligió a la presidenta y al secretario académico, el profesor Shmuel Rafael, así como los miembros de la junta directiva. En 9 de diciembre de 2020 se celebró por Zoom la inauguración de la Academia Nacional del Ladino en Israel con importantes representantes de España y de Israel. Los discursos se han publicado. A pesar de la pandemia, conseguimos elegir un logotipo para la academia. Creamos un sitio web de la academia. Hemos creado también una página Facebook. También fueron elegidos las distintas comisiones. La Comisión de Ortografía redactó las normas de ortografía y publicamos un cuaderno de ortografía sobre la evolución de la grafía en judeo español. Aquí la tienen. Y otra vez.
La Comisión de Publicaciones ha expresado su apoyo a libros que tratan sobre el judeo español y su cultura, pero próximamente verá luz una nueva Haggadah de Pesach. La Comisión de Terminología avanza con la terminología culinaria y está preparando diccionarios de otros términos. Los miembros de la Academia del Ladino recibieron certificados de la Academia y también certificados como correspondientes académicos extranjeros de la Real Academia Española. En septiembre, la Academia celebró un evento festivo con ocasión del lanzamiento del libro de Ricardo Muñez Soya. Y el 13 de febrero, ¿más y más? La batería no está buena. Oh. En febrero de este año se celebró la ceremonia de entrega de una distinción especial a la investigadora, la doctora Pilar Romeo Ferré. La Academia continúa desarrollando actividades fundamentales para la continuidad de la lengua y su conservación, de conformidad con los objetivos de sus estatutos. Todas las actividades de la Academia son comunicadas a la presidencia de la RAE y esperamos que en esta ocasión podamos celebrar nuestra inclusión como la Academia 24 de la ASALE. Muchas gracias. ¿Otra vez? No. Muchas gracias. Ahora Hussain Busineb tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a intentar hablar de una larga historia de la lengua española en Marruecos. Es una larga historia, supone mucho tiempo, largo tiempo, cosa que no se me ha dado, por supuesto. Mi contribución en realidad apenas va a permitir esbozar los contornos de dicha larga historia de la lengua española en Marruecos, sobre todo al abarcar numerosos elementos reflejados en los aspectos toponímicos, antroponímicos, léxicos, etcétera, de las lenguas de España en mi país. Por todo lo evocado, he llegado a la certidumbre de que las lenguas de España corren en la sangre de mi país, en las de la sangre de mi país, lo mismo que las de este corren en las de esta tierra española. Y muchas veces corren en los respectivos genes de ambas lenguas y no se prestan a revelarse sino con serias indagaciones analíticas. Por ello, les voy a preguntar, ¿acaso se imaginaban que una expresión como a la limón podía proceder del bereber marroquí, lo mismo que el significado de ahorrar y forrarse, etcétera? Lo podría explicar luego si les interesa saberlo. Muchas veces el paso del tiempo solapa las facciones de la expresión, haciendo difícil su reconocimiento. Por todo lo que acabo de decir, únicamente voy a procurar trazar unas pinceladas del tema propuesto. Los topónimos antiguos y sus traducciones. Desde tiempos remotos, como la época romana, se consignaron variados topónimos de nuestras tierras en el itinerario de Antonino. Por lo común, el topónimo suele evolucionar desde su forma primaria hasta llegar a la actual, manteniendo su raíz más o menos alterada, como ocurre, por ejemplo, con Septa, Ceuta, que viene de Septem Fratres,
o Saleh, Salah, árabe, que viene de Shalla, etc. Sin embargo, puede ocurrir que un topónimo, en lugar de mantenerse en sus elementos léxicos, se conserve a través de su traducción a las lenguas locales. Este hecho pasa a veces desapercibido ante los ojos de los estudiosos que tratan las cuestiones toponímicas. En efecto, puede ocurrir que la traducción del topónimo grecolatino a la lengua árabe local, al bereber o incluso a la lengua española permanezca oculta. Los siguientes ejemplos me permiten hacer esta aseveración. Tenemos, por ejemplo, Ras Tarf, literalmente es Cabo del Extremo, que corresponde al actual Cabo Negro, quien conoce un poco la geografía del norte de Marruecos, situado entre Ceuta y Tetuán, y traduce el latino Foibi Extrema, del itinerario de Antonini, donde extrema corresponde a Tarf. Tenemos también Hajar al-Nasr, roca del águila, que corresponde a Ad Aquila Minorem, que encontramos en el mapa llamado Ancient Africa or Libia de 1840. Este lugar podría ser aquel mencionado 2 veces por Ibn Khaldun, Qal'at Hajar al-Nasr, Ad-Daniya min Ceuta, o sea, fortaleza de la roca del águila cercana a Ceuta. Tenemos Castellego, que encontramos también en muchos mapas y que corresponde al español Castillejos, como todos ustedes deben conocer, ¿verdad?, cercano a Ceuta, que en árabe tiene la traducción de Al-Fnedak, que procede de Fundok, venta, posada, actualmente también hotel. Tenemos Sab'atu Rijal, que significa 7 hombres, que viene de Septem Fratres. Esta denominación latina aparece en el mapa denominado Africae Tabula Geográfica de Guillaume de Lille, del año 1700, seguramente designando el santón del pueblo del Rincón del Medic. Sabemos que Septem Fratres es el nombre antiguo de Ceuta, pero en este caso Ceuta aparece designada en el mismo mapa con Septa. Bueno, en este contexto poseemos algún caso de una falsa interpretación que se da con el nombre de la ciudad de Rabat, cuando es interpretado como Arrabal de Saleh, que podemos encontrar en el memorial del franciscano Julián Pastor. Aquí vemos que el parecido fonético entre los dos vocablos lleva a algunos españoles a asimilar Rabat a Ribat, lugar de acantonamiento de fuerzas militares, con Arrabal, alrededores de un pueblo. Cabo Porquillo, antiguo Foibi Extrema y actual Cabo Negro, procede de una antigua denominación latina de Caput Porcus, que encontramos en mapas antiguos como el holandés de Hendrik Linslager de finales del siglo XVII, por la abundancia de jabalíes que existen en este lugar. En este contexto de los topónimos y la traducción, podemos mencionar el nombre español de la ciudad de Casablanca, que durante mucho tiempo se dijo, sin razón documentada, que este nombre había sido traducido del portugués Casabranca, hasta que el historiador Ramón Lourido Díaz zanjó definitivamente la cuestión con su estudio, documentos inéditos, sobre el nacimiento de Dar el-Baida, Casablanca, que en el siglo XVIII, en el que demostró que el nombre español fue tomado directamente del nombre árabe antiguo Dar Baida. Por otra parte, tenemos también topónimos que no parecen haber transitado por una operación translativa, sino concebidos directamente en lengua española, como Wed Negro, así mencionado en alguna versión del geógrafo andalusí Abu Ubaid al-Bikri. Tenemos también Río Martín, que dará la nueva forma de Martil, Montenegro, Cabo Negro, etc. Este último se mantiene hasta el día de hoy e incluso se ha traducido al árabe, Ras al-Aswad. Tenemos otro título, topónimos coincidentes en los dos territorios vecinos de España y Marruecos. Puede que nos sorprenda a veces la existencia de algún topónimo
que se mantiene vivo en España, pero ya desaparecido en Marruecos. Almuñécar, que antiguamente designó el actual pueblo del Rincón del Medic, tuvo un uso verificado en Marruecos durante más de 3 siglos y medio, aunque con el paso del tiempo quedó disimulado, pero afortunadamente revelado por las imborrables fuentes históricas como la crónica del señor Don Duarte o por algún mapa español como el de la Rada de Tetuán del año 1790, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia y que pueden consultar a través de la colección gálica. Entre los topónimos existentes en los dos países que se pueden distinguir por el mantenimiento de rasgos comunes, tenemos, por ejemplo, Cádiz, justamente donde estamos, y Agadir, Gadir, Teruel, Zamora, Esmur, Titaguis, Tetuán, del rifeño Citauin, Tstauen más adelante. Actualmente Azaila, uno en España, otro en Marruecos. Azaila como forma oficial, Arcila, forma española. Alarba es el pueblo español, Larba es el miércoles, día del zoco, y muchos pueblos son denominados por el día del zoco. Zuera, Sauira, oficialmente Sauira. Mequinenza, Meknasa, Meknas, actual también Mequínez en español. Fabra, Jaguara, Lebrija, Lebrija, etc. No solo tenemos topónimos coincidentes entre España y Marruecos, sino también apellidos, como Fangiro de Alfanjero, Tuirto de Tuerto, Sordo de lo mismo, Zeujal de Sauzal, Carrasco de Carrasco, Tomorro de Chamorro, Lucas de Lucas, Zapata de Zapata, Farchado de Fajardo, Escalant de Escalante, y otros tantos como Abril, Becerra, Carmona, Denia, Federico, Galán, Hornachos, Jerezano, Luque, Maldonado, Orgaz, etc., todos apellidos marroquíes de Rabat o de Tetuán. Tenemos restos léxicos antiguos de procedencia española. En la misma línea de lo que estamos exponiendo, la actual vida social rebosa de elementos lingüísticos de procedencia española, sin que se tenga siempre conciencia del origen de tales elementos que en diferentes circunstancias le llegaron de los vecinos inmediatos del norte. En este sentido, las monedas de real, sueldo, duro, siguen vivas en Marruecos a través de rial, soldi y doro. Esta última, que deriva de duro, 5 pesetas, antiguas pesetas, sigue utilizándose hasta el día de hoy en el Rif y zona oriental de Oujda. Además de pervivir en el apellido marroquí Bendoro, o en el dicho popular que dice Doro alih Candoro, duro al que andamos buscando, tenemos también sueldo, sobre todo en el Rif, dejó el plural suald, con el significado de dinero, donde coexiste con tmeniez y cienashin. La primera con origen en el árabe zamania, significa 8, y la segunda en el también árabe ithna ashar, por supuesto con adaptación morfológica al bereber, con el mismo significado de dinero, que a su vez, con probable procedencia de las expresiones españolas de A8 y de A12, respectivamente real de A8, moneda de A12, etc. Actualmente, no se extrañen si oyen a un marroquí de Rabat o Casablanca llamando a un muchacho Ajel mucho, ven muchacho, cuando cruzando o confundiendo los vocablos mucho y muchacho. También les tiene que extrañar si en una panadería oyen a alguien decir brit comira, quiero una barra de pan, donde el verbo comer se sustantiva en comira, barra de pan francesa sobre todo, baguette. Por otra parte, determinadas pronunciaciones como la F, procedente de P, en vocablos árabes y bereberes de origen español, como el bereber rifeño fomada, que viene de pomada, rfiras, que viene de peras, fleio, de poleo, etc. Nos pueden interpelar acerca de su antigüedad, sobre todo cuando constatamos casos de conservación de la P en vocablos como spitar, España, policía, pareja, etc., en el norte de Marruecos, frente a sbetar, Svania, bulis, etc., en otras regiones del país.
Señalemos también que la conservación de la pronunciación de la P en apellidos moriscos de Rabat como Palamino, de Palomino, Piro, de Peiró, Palafrés, de Palafrés o Pelafrés, etc., es una herencia de la pronunciación traída de España y conservada hasta el día de hoy. Tenemos también el desplazamiento de las comunidades españolas a Marruecos. Ya desde la Edad Media se trasladaron a Marruecos grupos humanos de musulmanes y judíos con sus distintas hablas, sin mencionar los territorios marroquíes contiguos a la península ibérica, como Tetuán, por ejemplo, que siempre mantuvieron una relación fluida de vecindad con España. Vemos que incluso otros puntos como Rabat o Marrakech, algo más distantes de la península ibérica, acogieron a comunidades españolas que marcaron su habla con elementos lingüísticos españoles. En este contexto queremos recordar el reclamo lanzado por el sultán merení al-Rashid en 1240 a favor de los habitantes de Sharq al-Andalus, ofreciendo el traslado a Rabat, su traslado a Rabat, deseando su avecindamiento, cito, su avecindamiento y procurarles lugar de establecimiento y morada que acabara con su errancia. Entonces el soberano les permitió trasladarse a Ribat al-Fath, acompañados de todos sus allegados para habitar sus viviendas y tierras en lugar de las suyas. Por otra parte, al no disponer de registros documentados en las épocas que aquí nos interesan, vamos a acercarnos al caso del habla de Rabat a través de estudios llevados a cabo a partir de las primeras décadas del siglo XX, como puede ser la obra de Louis Bruno, publicada en 1921, o la de Christian Bruno David, publicada en 1943. Pero aún así tenemos referencias acerca del establecimiento de moriscos en el lugar, como el memorial del mencionado franciscano Julián Pastor, que data de 1661 y que evoca la historia de los últimos musulmanes instalados en la desembocadura del río Burregreg, cuando dice: en tiempos del morabito Layash, muchos moriscos de los que salieron de España, andaluces y hornacheros, labraron muchas casas en el arrabal que hoy llamamos de Zalé, que hoy llaman de Zalé. Los hornacheros labraron la alcazaba o castillo, con que parece que daban dueños del puerto y del arrabal. Los andaluces, que eran más en número y no inferiores en brío, con engaño y a traición les tomaron a los hornacheros la alcazaba o castillo, con que los andaluces quedaron dueños de todo el puerto. Estos dieron en tratar de corso por el mar, corriendo nuestras cosas hasta el canal de Inglaterra y otras partes, con que vino aquel lugar en mucho aumento. Sí, pues, en medio de la agitada historia vivida por este lugar, se perpetuó todo un legado lingüístico español que marcó el habla de las ciudades de Rabat y Salé, recogido en la mencionada obra de Louis Bruno, que se erige como testimonio vivo de lo que fue este lugar. En este sentido se conservan todavía elementos lingüísticos como nombres de embarcaciones y partes de las mismas como fragata, barcacha, chata, batel, proa, popa, galeota, etc. O estados de la mar como ventbol para vendaval, bolanza para bonanza, etc. Nombres de peces, boca, buga, blena, denfil, camrón, carmud, etc. Bonito, bonit. Artes e instrumentos de pesca como gancho, de gancho, con el verbo ganchar, enganchar, tris, que viene de trasmayo, con la confusión a través de tres, también utilizado en el norte del país, tembil de chambel, mshkira de pesquera, modalidad de pesca consistente en aprovechar la retirada, etc. Tenemos comidas asociadas con el mar, como bofortuna, la buena fortuna, que es una sopa típica de Rabat, expresiones de la actividad marinera, etcétera, etcétera. Tenemos el siglo XVII y el siglo XVIII. Tenemos en este siglo una serie de ministros marroquíes que visitan España. Uno con el sultán Mulay Ismail, sí, 2 minutos. Sí, sí. Uno con el sultán Mulay Ismail y otro con Sidi Mohammed ibn Abdullah, coetáneo de Carlos III. Aquí tenemos una serie de vocablos que podemos clasificar en dos
en dos apartados distintos, unos con vigencia en el país y otros recogidos con ocasión del viaje. Bueno, como no me queda mucho tiempo, quizás si hay discusión podríamos evocar algunos ejemplos, y muchísimas gracias. De acuerdo. Corresponde el turno a Fernando Ibasaki. Mil gracias. Buenas tardes. Yo quisiera comenzar dando las gracias por la invitación a este congreso. Y es verdad que voy a hablar de paradojas y, por favor, la primera es que el programa dice que estamos en la sala 5 y afuera dice que es la sala 6. Entonces ya preparémonos para las paradojas. Mi texto se titula El cacao de la quinoa. El Perú es una de las periferias más crepitantes del español porque ahí el castellano ha convivido durante siglos con el quechua y otras lenguas originarias, por no hablar de las voces chinas y japonesas que han arraigado en el acervo peruano, con resultados tan gustosos en el habla como en la gastronomía. Por lo tanto, puestos a reflexionar sobre márgenes en contacto con el español, lenguas de minorías y periferias, a mí me interesaría empezar poniendo en entredicho lo que entendemos por minorías y periferias, pues en los Andes el castellano fue hablado por una minoría hasta muy entrado el siglo XIX, y las periferias andinas de Lima conservaron un español tan castizo que en la propia España habría sido considerado marginal. Por otro lado, en el mundo globalizado e hiperconectado en el que vivimos, los márgenes donde el español está en contacto con otras lenguas no tienen por qué ser periferias geográficas o zonas fronterizas, pues las redacciones de prensa, las cámaras de comercio, los gabinetes políticos y las editoriales que traducen al castellano los libros más vendidos configuran otros márgenes por donde han entrado en nuestro acervo nuevas expresiones traducidas literalmente del inglés como hoja de ruta, roadmap, cruzar líneas rojas, to cross the red lines, construir el relato, create a narrative, y la más innecesaria de todas, fake, como sucedáneo de falso, postizo y fingido. Y que conste que el término fake news nació apenas en 2005, mientras que la expresión fake orgasm ya existía en inglés desde 1970. ¿Por qué nadie censura los orgasmos fingidos? Por la misma razón por la que triunfan las noticias falsas. Porque nadie quiere que la realidad le arruine un buen titular. El primero de los márgenes que deseo explorar tuvo lugar durante el encuentro de las lenguas andinas con el español peninsular de los siglos XVI y XVII. El habla de los Andes siempre fue menospreciada desde Lima por la presencia de voces quechuas que nunca fueron del gusto de la racista burguesía limeña. Sin embargo, algunas de esas palabras que pasaban por quechuismos no eran más que términos supérstites del castellano antiguo, ignorados en Lima y olvidados en España, como los casos de taita y poncho. La voz taita, escrita con Y, permanece en el imaginario peruano como el sustantivo quechua que designa al padre, aunque ni el Inca Garcilaso en sus comentarios reales, ni el cronista Guamán Poma de Ayala en su nueva crónica, ni el anónimo autor del manuscrito quechua de Huarochirí utilizaron jamás la palabra taita como traducción quechua de padre. Y así, me salto un itinerario largo, el novelista José María Arguedas entronizó el uso de taita como padre desde su primer libro, Agua, 1935, hasta su novela póstuma, El zorro de arriba y el zorro de abajo. De hecho, para dejar claro que el pequeño Ernesto era quechuahablante, nada más empezar Los ríos profundos, Arguedas lo hizo hablar así. Taita, le dije en quechua al indio, ¿tú eres cusqueño? Manan, contestó, de la hacienda. Sin embargo, taita, del latín tata, ya aparecía en el vocabulario de Nebrija como padre de los niños, en el Tesoro de Covarrubias, 1611, como el nombre con que el niño llama a su padre, y en el Diccionario de Autoridades como nombre con que el niño hace cariños llamando a su padre. Llegados a este punto podemos preguntarnos, ¿qué decía el lexicón o vocabulario de la lengua general de los indios del Perú llamada lengua quichua, del dominico Fray Domingo de Santo Tomás impreso en Valladolid en 1650? Taita, padre de niños, tata o yayank.
Por lo tanto, taita con i latina es voz castellana y como tal no ha dejado de figurar en el diccionario de la Real Academia Española. Me gustaría decir que en euskera es aita, el padre. En cuanto al poncho, prenda de abrigo que omito de escribir, solemos pensar que el sustantivo que lo designa proviene de una voz indígena, del mapuche, según los chilenos, y del quechua, según los peruanos, pero el origen castellano de la palabra poncho ha sido demostrado por Marcos Morínigo, quien a través de un documento publicado por Toribio Medina confirmó que en 1530 el sevillano Alonso de Santa Cruz declaró que los indios del Panamá traían poncho e orejeras. En consecuencia, es imposible que poncho sea una voz indígena originaria, pues los andaluces del siglo XVI ya la empleaban, como lo corrobora la entrada correspondiente del diccionario etimológico de John Coromines. Poncho, especie de capote sin mangas, 1530. ¿De dónde tomó la cita entrecomillada Coromines? Ignoramos la referencia, aunque fue en el Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana, no es académico, de 1846 de Vicente Salvá, donde apareció por primera vez la definición de poncho. Poncho, sayo sin mangas que se pone por la cabeza a modo de casulla. Esta especie de manga cuadrilonga es muy usada en América Meridional, particularmente en el Perú y Chile, para andar a caballo. La definición de sayo sin mangas que se pone por la cabeza a modo de casulla se repitió tal cual en las ediciones del DRAE del 62 al 69, pero la edición de 1884 rescató la semejanza entre el poncho y el capote. Poncho, especie de sayo o capote sin mangas y con una abertura por donde se saca la cabeza. Capote militar con mangas y esclavina y en la cual se plegaba ajustándolo a la cintura. Más adelante, las ediciones del DRAE de 1884 hasta 1947 incluyeron una etimología del araucano ponto, ruana, y otra acepción más, americanismo, especie de capote para montar a caballo sin mangas, pero sujeto a los hombros, que ciñe y que cae a lo largo del cuerpo. Como las sucesivas definiciones de poncho no añadieron nada nuevo, quizá las entradas de capote y casulla nos permitan dilucidar si en España también se usaban ponchos como los andinos. Así advertimos que para Nebrija un capote era un vestidor rústico y en la edición del DRAE de 1791 encontramos la acepción de capote de monte, especie de capa cerrada que llega solo a medio muslo, es decir, un poncho. Y las casullas, según leemos la definición del Diccionario de Autoridades, otro poncho, sacerdotal, pero poncho. Dice, la última vestidura que se pone el sacerdote sobre las otras, con que se adorna y se viste para celebrar el santo sacrificio de la misa. Antiguamente eran cerradas hasta abajo con una abertura para sacar la cabeza, pero por ser muy embarazosas se fueron acomodando al uso que hoy tienen, que es en forma de capotillo, partido en dos mitades y abierto por los lados hacia abajo, con una abertura redonda en medio para entrar por la cabeza. Esto es un poncho. Como se puede apreciar, lo que en los Andes llamamos poncho, en España era un capotillo. Covarrubias en su tesoro anotó que había muchos y de diversas formas, y entre ellos citó los capotillos de dos faldas, cuya entrada en el Diccionario de Autoridades, 1729, no solo describe al poncho con exactitud, sino que lo adjudicaba al campo andaluz. Capotillo de dos haldas o faldas, casaquilla hueca abierta por los costados hasta abajo, de forma que viene a quedar como en dos mitades por estar cerrada por delante con su abertura para meterla por la cabeza. Tiene mangas bobas, o sea, no son mangas, que se dejan caer a la espalda cuando se quiere por estar abiertas por debajo del sobaco. Es traje muy común en La Mancha y Andalucía para los hombres del campo. En su Diccionario de Peruanismos, 1883, Juan de Arona registró la voz poncho como manta o casulla usada para montar a caballo en casi toda la América española. Pero enterado de una presunta etimología araucana sugerida por el padre Andrés Febres en su Diccionario Araucano Español,
El lexicógrafo peruano barruntó que poncho podría ser un sustantivo castellano trasladado a las Andes y asumido como propio por sus hablantes. Aquí viene una cita donde Arona pone muchos ejemplos de voces castellanas trasladadas a América y adaptadas al guaraní, al quechua y a muchas otras lenguas. ¿Qué significa que poncho fuera el capotillo de dos faldas en el habla andaluza del siglo XVI? Que sin duda se trataba de una voz del postergado español rural andaluz y por lo tanto formaba parte de la periferia del castellano, al igual que las hablas de los Andes, el Caribe o el Río de la Plata, esos márgenes donde arraigaron las palabras marginales del cariño, del comer y del vestir. Y como el frío supone diversas prendas que cumplen la finalidad de abrigar, me ocuparé de otro margen donde los arrecidos hispanohablantes tuvimos que rebujarnos con palabras inglesas, porque aunque en Ushuaia, Lonquimay, Durango, Puno y Teruel siempre ha hecho mucho frío, el poncho no ha sido suficiente. Así, los sustantivos que designan a esas prendas de punto con mangas que nos arropan el torso serrano provienen todas del inglés. Me refiero al pullover argentino, la chomba chilena, el suéter mexicano, la chompa peruana y el jersey español. Voces que acreditan la influencia de los márgenes abiertos por el comercio y la industria textil anglosajona, porque ya hemos desterrado del vocabulario sayo, jubón, justillo, capotillo y sobre todo casaquilla. Omito la descripción de casaquilla, pero es un jersey. Tejido por la abuela, pero jersey, estos enormes que hacían una especie de bolsa. En el benemérito Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española de José Alemán y Bullifer, el vulgo Sopena, entró por primera vez la voz jersey, 1917, como camiseta, jubón o elástica de lana o de seda, adelantándose en 10 años a la definición de la RAE, que en 1927 la dejó en jersey, especie de jubón de tejido elástico. A partir de entonces fueron entrando suéter, 1970, chomba, 1970, chompa, 1983, rebeca, 1984, cardigan, 1992 y pullover, 2014. Aquí trato de explicar, no lo voy a leer, de dónde viene Rebeca aquí en España. Un mexicano, un peruano, un chileno, no entendemos. Viene de la película de Hitchcock, Rebeca. Entonces esta señora tenía su Rebequita y esto lo hemos adoptado. Los casos de chompa y chomba son más curiosos porque ambos provienen del jumper inglés, es decir, de las prendas tipo jersey, suéter y pullover, mientras que el jumper estadounidense viene a ser un vestido con peto para niñas que en España ha entrado en el DRAE como pichi, palabra cuya etimología prefiero no investigar. En cualquier caso, la prueba del linaje británico de la chompa la encontramos en Gibraltar, tan lejos de Londres y tan cerca de Cádiz, donde los llanitos la llaman champa. Como se puede apreciar, existen márgenes donde el comercio, la industria, la publicidad y las exportaciones propician la entronización de ciertas voces en perjuicio de otras que, sin ser ni periféricas ni minoritarias, resultan desplazadas por ignorancia, novelería o racismo. Es el caso flagrante de los alimentos autóctonos andinos, cuyos nombres quechuas originarios no hemos sabido ni asimilar ni defender desde el español, entregándonos con entusiasmo a fomentar el uso de su nomenclatura en inglés. ¿Qué diferencia con la buena fortuna de la voz cacao, proveniente del náhuatl cacao? Porque se dice cacao en todas las lenguas del planeta. Y si en el 6º Congreso Internacional de la Lengua de Panamá metí el dedo en la olla para explicar por qué en España se impuso patata en lugar de papa, menos en Cádiz, donde sé que se dice papa, 10 años más tarde y en Cádiz me propongo explicar el cacao de la quinoa, porque en España se han empeñado en escribir y pronunciar quinoa. La quinoa fue mencionada por Pedro Cieza de León en la primera parte de la Crónica del Perú, publicada en Sevilla en 1553, cuando se ocupó de los recursos agrícolas de los indios de Quito. El jesuita José de Acosta, en 1590, también dio cuenta de la presencia de la quinoa durante el Inti Raymi o Fiesta del Sol, aunque el Inca Garcilaso fue mucho más prolijo en sus comentarios reales, 1609, porque se refirió a la quinoa hasta en 8 ocasiones. No las voy a leer.
Aquí lo interesante es que muchos cronistas se ocuparon de la quinoa, pero solo he querido citar a quienes publicaron sus obras en los mismos siglos XVI o XVII, documentando así el conocimiento de la quinoa entre sus contemporáneos. Por otro lado, el conquistador Vasco de Guevara fundó el pueblo de Quinua el 3 de marzo de 1539 y 300 años más tarde, a las afueras de aquel pueblo, en la pampa de la Quinua, el ejército de Bolívar derrotó al último virrey del Perú en 1824. Finalmente, la voz quinoa ha sido la única admitida en los diccionarios académicos de la RAE desde la edición de 1925 hasta la edición de 1992. La edición del 92 apenas varió con respecto a las entradas anteriores. No las voy a leer porque siempre habla de la quinoa, pero aquí viene lo que me llama la atención. Y es que a partir de la edición de 2014 aparece la voz quinoa. Y leo, quinoa, también quinoa, del quechua quinua o quinoa, planta anual de la familia de la Quenopodiaceae, semilla quinoa. Como creo que he podido demostrar, desde 1553, Cieza de León, José de Acosta y el Inca Garcilaso de la Vega recogieron la voz quinoa, y así la trasladaron a sus crónicas, que fueron las más leídas hasta el siglo XVIII. Ellos jamás escribieron quinoa. Por otro lado, aquel pueblo ayacuchano se sigue llamando quinoa. Y en ningún libro de historia del Perú se menciona a la pampa de la quinoa como escenario de una batalla memorable. Entonces, ¿de dónde sale quinoa? Del mismo sitio que chompa, suéter, pullover y jersey, del inglés. Pues para poder pronunciar quinoa, los anglohablantes tienen que escribir quinoa. Y así, por culpa de este cacao, quinoa se ha colado en la norma. El hablante es soberano, pero como tengo la oportunidad de cavilar sobre los márgenes en contacto con el español y acerca de minorías y periferias, al menos deseo compartir mi estupor, pues la mayoría de hispanohablantes decimos quinoa, y España es una periferia en el consumo de quinoa. Sin embargo, los márgenes del comercio, las exportaciones y la ciencia, gracias al descubrimiento de la secuencia del genoma de la quinoa, han entronizado la grafía inglesa quinoa y su equívoca pronunciación. En España por ignorancia y en ciertos sectores de Lima por racismo, alienación y guachafería, que aquí sería horterada. Lo de Lima no tiene remedio, porque allá dicen quinoa para ningunear al quechua, pero en España todo se arreglaría si se descubriera que la pronunciación inglesa de quinoa es quinoa, porque el hablante peninsular perspicaz podría aplicar una regla de 3 directa. Video es a video como quinoa es a quinoa. Y si a pesar de las matemáticas el hablante peninsular siguiera diciendo quinoa, siempre nos quedará Gibraltar. Ese margen en contacto con el español que permanece a salvo del cacao de la quinoa, porque esa periferia o periférica minoría que habla llanito con todo el aire de Cádiz pronuncia quinoa con británico acento quechua, tal como se puede apreciar en el impagable programa de Pepe Spot, donde el genial cocinero llanito nos enseña how to make quinoa croqueta para los niños. Muchas gracias. Lo único que le puedo prometer a Fernando es que cuando acabemos de resolver el asunto del acento de solo, nos meteremos con quinoa y quinoa. Bien, nos hemos excedido muy justificadamente en tiempo. Yo no sé si está preparada la intervención para la lectura del relato que les anuncié al principio, este proyecto de un libro de relatos de migrantes que ha promovido el Ayuntamiento de Cádiz. Hay uno de un autor de Senegal que nos va a leer una profesora voluntaria. No, lo tenemos aquí, por lo tanto va a ser el que nos lea el relato. A ver, yo explico un momento. Nosotros pertenecemos a Tierra de Todos, que es una organización que acoge, ayuda y apoya
a todos los migrantes que llegan a esta orilla, pero además de todo, enseñamos a hablar en español a todos los que llegan y quieren que nuestra lengua sea un factor de integración para ellos. Como tantos otros que han llegado, Jonás Messé llegó a nosotros y ahora veréis que aprendió a hablar español y se integró y nos regaló la riqueza que nos regalan todos los migrantes que llegan a nuestra orilla. Se lo dejo a él y me voy. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo me llamo Emmanuel Jonás Messé. No soy de Senegal, soy de Camerún. Y voy a contar un poco mi aprendizaje del español aquí en Cádiz. Llegué a la Asociación Cardín sin conocer una palabra de castellano. Cada mañana de lunes a jueves había unos profesores voluntarios que impartían clases. Al principio no le daba mucha importancia, ya que asistía, pero sin entender nada. En el patio de Tartesos había muchos jóvenes del barrio vecinos que venían a jugar al fútbol con nosotros. Ellos hablaban y yo no sabía si se dirigían a mí o lo que querían de mí, por lo que decidí estudiar el idioma de forma intensiva. Los lunes y miércoles, con Miguel, aprendí a conjugar los verbos en todos los modos y tiempos, la singularidad de subjuntivo, muy distinto de su uso en francés, y memoricé todos los verbos irregulares. Para eso y para practicar después de clases, busqué en el repertorio de canciones españolas y empecé a memorizar las letras. Con Paquita, Natalia y Isabel, los martes y jueves, aprendí el vocabulario y la pronunciación de las palabras. Traducíamos canciones de Joaquín Sabina, Juanes. Con los trabalenguas, adivinanzas y refranes populares, mejoré mi pronunciación y aprendí vocabulario nuevo. Las clases eran muy divertidas, con juegos, concursos, visitas culturales, lo que hacía más fácil el aprendizaje. Después de un tiempo, asistí también a las clases que se daban por las tardes en Tierra de Todos. Por mi cuenta, como no tenía móvil, empecé a utilizar la informática que estaba a nuestra disposición en la asociación, buscando poquito a poco textos y su traducción en Internet. A los 4 meses podía comunicar con el personal y empecé a relacionarme con la juventud del barrio. Entré en un equipo de fútbol y me alegró poder conversar con los jugadores y el entrenador. Un día, mi trabajadora social me habló de la formación reglada y me animó a inscribirme al instituto. Pasé una prueba de nivel y es así como entré en segundo de ESPA. Al finalizar el curso, en 2021, recibí el premio al mejor expediente académico otorgado por el Ayuntamiento de Cádiz. Jesús, mi profesor de historia, me habló de la prueba de acceso a bachillerato a la que me presenté el mismo año. En la actualidad soy estudiante en la UNED, en la carrera de Administración y Dirección de Empresa. Me gustaría en el futuro abrir mi propia empresa. Todo este recorrido no hubiera sido posible sin la motivación y el apoyo que me ha brindado siempre la Asociación Cardín. Me doy cuenta de que el aprendizaje del idioma del país en el que vives es de suma importancia para integrarte. Desde que uno llega sin un mínimo de conocimiento, es imposible ir al médico, comprar, viajar. Si no puedes comunicar, no puedes relacionarte y la ciudad se convierte en un lugar triste y poco tranquilizador. Conocer la cultura y las tradiciones de Cádiz ha permitido suavizar el choque cultural. Asimismo, hablar el idioma me ha permitido ser más autónomo en la vida cotidiana y así realizar por mí mismo las gestiones administrativas relativas a mi situación. El aprendizaje del castellano ha sido esencial para mí
Sin él, no hubiera podido conseguir los objetivos que me había propuesto al salir de mi país. Estoy muy agradecido por todo lo que me enseñaron. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Sí, un par de preguntas al menos. Sí, vamos entonces, vamos mal de tiempo, pero si hay alguna intervención por parte del público, de los congresistas asistentes, por favor, es el momento de hacerlo en 5 o 10 minutos, ¿no? Fernando Ibasaki ha tenido que marchar porque tenía otra intervención en otro panel, por eso se ha ido. No es porque temiera las preguntas que se le pudieran hacer. Un problema de quinoa. Bien, pues sin apurar más, muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a los ponentes y al presidente de esta sesión en nombre del 9º CILE de Cádiz, con nuestro recuerdo siempre a la deuda que queda contraída con Arequipa, donde estoy seguro de que algún día tendrá lugar un congreso como este. Muchas gracias. Pues se levanta la sesión.